Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 20 del tiempo ordinario, queridos hermanos, domingo 18 de agosto. Seguimos siempre detrás de los pasos de Jesús, tratando de aprender como discípulos suyos, tratando de poner en práctica su palabra que cada vez puede resultarnos más exigente. Y esto porque el camino del cristiano no es fácil. Si el domingo pasado se nos invitaba a la vigilancia, hoy Jesús pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él en el camino. Por eso la primera lectura del profeta Jeremías prepara también el pequeñito pero sustancioso texto de Lucas. Jeremías fue signo de contradicción, igual que Jesús, que nos hace ver la división que Él va a provocar en nuestra vida, porque la fe es exigente y nos pone ante opciones que nos van a pedir mucha energía. El profeta en la primera lectura se ve que pasa por momentos difíciles. Hay quien no le quiere escuchar, otros que le favorecen, pero sobre todo la confianza de él está puesta en el Señor, que sabe que le ha enviado y que no le abandonará. La predicación de Jeremías se da en los años anteriores al definitivo destierro de Israel, más o menos unos 600 años antes de Cristo. Cuando Dios le llamó a predicar, Jeremías era un muchacho que no tendría 20 años. Le sacó de la tranquilidad de su vida en un pueblo pequeño cercano a Jerusalén. De su carácter pacífico, Dios le vuelve o le transforma en un hombre de palabras certeras, que como dardos van a entrar en los corazones de los hombres, y por eso muchos van a tratar de eliminarlo, porque sus palabras denuncian la corrupción y la pérdida de la fe en su tiempo. Además de que trata de aconsejar a las autoridades que no pacten con las fuerzas de Egipto, porque no van a resolver ningún problema, que aprendan a confiar en el Señor. Pero no es escuchado, como todo aquel que aconseja y que indica que debemos mantenernos firmes en nuestra fe, muchas veces es despreciado y a veces hasta perseguido. El futuro no es halagüeño para aquellos que no quieren seguir al Señor. Si Israel no se convierte de sus maldades, va a perecer. El problema es lo que todavía hoy vivimos. La gente quiere oír palabras que les den la razón, no que denuncien sus infidelidades. Por eso hay que tratar de callar al que anuncia el Evangelio y al que denuncia las injusticias. Jeremías fue un valiente. Se mantuvo fiel hasta el final, aunque hubo momentos de tentación en los que quiso también hacerse a un lado, pero supo confiar y llevar hasta el final lo que Dios le había encomendado. En el Evangelio, las afirmaciones de Jesús son bastante sorprendentes. He venido a prender fuego en el mundo. No he venido a traer paz sino división. Jesús avisa que por el hecho de seguirle en el camino de la fe, muchos, incluso en la propia familia, nos van a rechazar. Porque la fe exige opciones radicales. No podemos ser medias tintas. No podemos acomodarnos a lo que algunos quieren, porque eso sería simplemente no ser fieles a la misión que se nos ha encomendado.
no ha venido a traer paz sino guerra. Aprender el fuego que transforma, que cambia, que purifica. El fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que transformó a los apóstoles, que los cambió de débiles y cobardes en hombres valientes y decididos. Ese es el fuego que nosotros hemos de pedir también cada día, aunque nos traiga dificultades, aunque nos traiga problemas y muchos simplemente ya no quieran compartir con nosotros por nuestra forma de pensar, porque hoy es más fácil ser un católico light, ser un sacerdote light, uno más del montón. Pero cuando queremos vivir la fe de forma radical, entonces nos vamos a ir quedando solos. A veces, como dice el Evangelio de hoy, empezando hasta por los de casa. Cristo vino para traer la paz y el amor, es cierto, pero cuando hoy, con estos signos fuertes, nos dice que muchos nos van a despreciar o simplemente nos van a hacer a un lado, lo que nos está invitando es a la coherencia, a la fidelidad. Nuestra opción consciente y enérgica sobre Cristo es de verdad una opción que se mantiene decidida a pesar de los obstáculos. ¿O somos cristianos solo cuando todo camina bien? Cuando hay paz, cuando podemos expresar nuestra fe, cuando podemos de alguna manera vivir tranquilamente, porque ese tipo de paz no es el que quiere el Señor. Esa paz del que no se compromete, del que no se complica, del que vive su vida y su espiritualidad muy superficialmente. Él quiere la paz, pero a veces para encontrar la paz también es necesario luchar la guerra. Ojalá nunca tuviéramos que pelearla, pero a veces no queda de otra. Y espiritualmente siempre vamos a tener que luchar primero contra nosotros y tantas veces contra aquellas fuerzas del mal que quieren impedir que la palabra se predique a tiempo y a destiempo. Jesús llama bienaventurados a los que trabajan por la paz, pero la paz comprometida, la paz que denuncia, la paz que da el espíritu del amor, no la paz perezosa, no la paz de los que se instalan cómodamente y no deciden que hay que seguir caminos exigentes. El fuego del que habla el Evangelio de hoy no es ese fuego devastador de bosques o de casas, es el fuego de un amor decidido, de una entrega apasionada. Es el fuego del Espíritu de Pentecostés que nunca hemos de cansar de pedir al Padre. Si en nuestro seguimiento de Cristo solo buscamos paz y consuelo a nuestros males, algo no hemos entendido de la intención de Jesús. Ser fieles al Maestro a veces va a producir conflictos. El que se acerca mucho a Cristo se quema, dice algún santo, y no podemos contentarnos con las cosas dulces y consoladoras. Tenemos que enfrentar también las opciones más duras y más conflictivas. A veces pareciera que el mundo no quiere escuchar a Jesús, pero nosotros ¿estamos dispuestos a escucharlo y asumir radicalmente esta opción? Ante Cristo uno no puede quedar neutral o indiferente. Tener hoy y vivir de acuerdo con la fe es una opción seria. Resulta incómodo luchar contra el sentir de muchos, sobre todo si ese sentir atrae, si es superficial, si es menos exigente en sus demandas. Ser cristiano es optar por la mentalidad de Cristo, por la manera que Él tiene de ver las personas y la historia. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para poder anunciar con valentía su palabra, para vivir coherentemente nuestra vida de cada día en todos los terrenos en que tengamos necesidad de hacerlo. Que ese fuego del que Cristo habla siga encendido en la comunidad cristiana, donde no deben faltar los mártires, es decir, los testigos valientes que hasta con su propia sangre sean capaces de rubricar la palabra predicada. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.